Reducción de jornada laboral, ley mordaza, presupuestos anuales, ayudas sociales, impuestos a grandes empresas. Lo que el gobierno anuncia no siempre acaba en vigor, sino enredado en los pasillos del Congreso. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Leyes con freno y una legislatura a medias. Una cosa antes de empezar. ¿Quieres digitalizar tu negocio? El programa Kit Digital te ayuda con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. Votos emitidos, 349. Votos a favor, 171. Votos en contra, 177. Abstenciones, 1. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley. Ese es el sonido de una derrota parlamentaria del gobierno en el Congreso. Aquí va otro. Votos emitidos, 342. Votos a favor, 122. Votos en contra, 184. Abstenciones, 36. En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley. Es el sonido del rechazo. Lo que el gobierno aprueba, el Congreso lo puede tumbar. Así cayó el decreto Ómnibus, que lo llamaron así porque incluía muchas medidas sociales, y así cayó también el impuesto a las grandes energéticas. Pero el rechazo muchas veces es mudo. Hay medidas que el Consejo de Ministros, o PSOE y Sumar, anuncian, y luego negocian y negocian, pero no se llegan a votar porque en el Congreso no hay mayoría suficiente. Hablamos de la eterna promesa, por ejemplo, de derogar la ley mordaza, o del anuncio del gobierno de suprimir el delito contra los sentimientos religiosos. Hay grandes proyectos que, costando mucho, incluso siendo tumbados y luego renegociados, acaban aprobados con cesiones, mejoras o salvedades. La reforma del subsidio para el desempleo, la reforma de la ley de extranjería o hace unos días el paquete de medidas para paliar los efectos de los aranceles de Donald Trump. Pero los números en general son los que son. En 2024, el gobierno sacó adelante 25 leyes publicadas en el Boletín Oficial del Estado. En 2022, con otras mayorías y una izquierda menos dividida, fueron 74 leyes. En 2021 fueron 65. Creíamos que la fragilidad de la mayoría parlamentaria del gobierno se notaría en leyes delicadas, la amnistía, la financiación autonómica, pero cada mes el gobierno hace anuncios o leyes que salen del Consejo de Ministros que luego se enredan, se enfangan, se rebajan por la negociación, a veces imposible, para poner de acuerdo a Esquerra, a Podemos y sobre todo a Junts. Este año hemos visto votar ya a Junts y al PP juntos en un 45% de las votaciones, casi la mitad. En esa alianza, de vez en cuando, también participa Vox para tumbar decretos y leyes de carácter social. Probablemente la mayoría de los votantes de izquierdas piensen que este gobierno se justifica, aunque solo sea por el hecho de que evita un gobierno del PP con Vox. Es un gobierno de resistencia a una ola internacional que se vive a nivel local en muchas partes de España. Pero el capítulo de hoy lo dedicamos a repasar la parte más frustrante. Promesas, expectativas, incluso anuncios oficiales, que luego cuesta ver en vigor. Empezamos con un ejemplo emblemático, la reducción de la jornada laboral, 1000 veces anunciada y por fin aprobada por el Consejo de Ministros. Pues entonces ya está, ¿no? Que entre en vigor. No, ahora toca el Congreso. Nos cuenta cómo está la cosa nuestra compañera Laura Olías. Hola Juanlu. Sí, la ley para reducir la jornada laboral de las 40 horas a la semana a 37 horas y media ya va rumbo del Congreso de los Diputados. Es una ley que se pactó con los sindicatos mayoritarios, de la que se descolgaron los empresarios tras numerosos meses de diálogo social y que ahora tiene que recabar los apoyos políticos para ser una realidad, para llegar al BOE. Trata, además de la reducción de la jornada laboral, el refuerzo del registro de jornada, del control horario, aumenta las sanciones por abusos horarios o por no tener el registro, por ejemplo, y también concreta un poco más el derecho a la desconexión digital. De momento, el gobierno no tiene los apoyos. La mayoría parlamentaria es débil y tiene que conseguir y negociar mucho para sacar adelante las leyes. En este caso, la izquierda parlamentaria parece a favor de la norma. El PNV, aunque tiene alguna reserva que se pueden abordar en negociación, también se ha mostrado favorable. Y el socio habitual más difícil es Junts.
Junts por el momento rechaza la norma, dice que se opone, de hecho anuncia una enmienda a la totalidad para devolver directamente el texto al gobierno, que va a ser un primer obstáculo de la norma. En el Ministerio de Trabajo relativizan esa oposición, consideran que la enmienda a la totalidad es una maniobra para negociar, es una forma de negociar y así dicen que están haciendo y que son optimistas en que se puede llegar a aprobar la ley. Yolanda Díaz señala mucho al PP, ¿no?, que de momento también se ha desmarcado, pero bueno, como esta medida parece que es bastante popular, pues también en el gobierno intentan buscar los apoyos en todas las formaciones, incluido en el PP, intentan presionar al PP. Entre los elementos que parece que pueden ayudar para que salga la norma adelante están las ayudas a las empresas, la posible entrada en vigor más allá de final de este año, como pretende el gobierno. Lo primero que tiene que superar ese veto a la tramitación de inicio que ha puesto sobre la mesa Junts y después, si lo supera, pues la negociación de todo su contenido con todas las fuerzas políticas. Veremos a ver qué pasa. Si hay un símbolo que representa lo que la izquierda ha querido ser y no ha podido ser desde que en 2018 salió adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy, ese símbolo es la derogación de la ley Mordaza. Han pasado casi 7 años y sigue siendo la eterna promesa, la aspiración soñada por los socios de gobierno. Le he pedido a mi compañero Alberto Ortiz que nos cuente por qué no se deroga la ley Mordaza. Hola Juanlu, ¿qué tal? Sí, efectivamente la ley Mordaza lleva ya bastante más tiempo en vigor con la mayoría que prometía tumbarla que con un gobierno del PP. De hecho, este julio se cumplen 10 años de su entrada en vigor y los grupos de izquierda, los grupos del bloque de la investidura, tienen esa fecha marcada en rojo, la del 1 de julio, para evitar que la ley llegue viva a ese momento y que se cumpla esa fecha simbólica, ¿no? Esos grupos están negociando un nuevo texto para desmontar los aspectos más lesivos de la Ley de Seguridad Ciudadana, pero es verdad que los precedentes no son buenos porque la izquierda y los grupos del bloque de la investidura, ¿no?, han intentado ya en varias ocasiones derogar esta ley y no lo han conseguido. De hecho, ha habido hasta 4 intentos, contando con el actual, y en las últimas veces que lo han intentado, pues han sido incapaces de ponerse de acuerdo. El último intento, el que más lejos llegó, por decirlo de alguna manera, se dio en la legislatura pasada. Los partidos tenían un acuerdo bastante amplio que abordaba un montón de aspectos de la ley, que desmontaba prácticamente todos los aspectos más lesivos, excepto 4, según los partidos que más estaban presionando para derogarla completamente, ¿no? 2 que tenían que ver con las faltas de respeto a la autoridad y también la desobediencia a los agentes policiales, que querían rebajar las sanciones de esos 2 aspectos, y por otro lado la prohibición del uso de las pelotas de goma y de las devoluciones en caliente en las fronteras en Ceuta y Melilla, ¿no? Esquerra y Bildu, sobre todo, planteaban que esa ley debía incluir esos 4 aspectos. El PSOE no quiso ceder y las negociaciones saltaron por los aires finalmente. Hace unos meses, Bildu, en esta legislatura ya, llegó a un acuerdo con el gobierno que sí que incluía, es verdad que no la prohibición, pero sí la eliminación de las pelotas de goma y su sustitución por materiales menos lesivos, e incluía una disposición que decía que no en esta ley, no la eliminaba directamente, pero sí que instaba al Congreso a abordar el tema de la eliminación de las devoluciones en caliente en una futura ley de extranjería. El acuerdo, eso sí, también incluía las demandas exactas que los republicanos y los independentistas vascos pedían para las faltas de respeto y las desobediencias a los agentes. Pero ahora mismo las negociaciones son todavía muy incipientes y, vistas las enmiendas, yo diría que los grupos que más pegas iniciales o que más pegas van a poner durante la negociación son Podemos, Junts y el BNG, sobre todo porque creen que la cuestión de la eliminación de las pelotas de goma está redactada de manera suave. Ellos piden que esa palabra eliminación sea una prohibición directamente. Vamos con un ejemplo más. Aquí la reforma sí que entra en vigor, pero no sirve para detectar esa fragilidad parlamentaria del gobierno de coalición. Hablamos del reparto de menores migrantes entre todas las comunidades autónomas. Nos lo cuenta Gabriela Sánchez. Hola Juanlu, pues costó mucho, pero al final se aprobó la reforma de la ley de extranjería que permite el reparto de menores migrantes a distintas comunidades autónomas cuando
una situación de emergencia como la que vive Canarias o Ceuta lo requiera. Después de meses de negociaciones, encontronazos, tanto por parte del gobierno de Canarias, el gobierno PP, etcétera, se llegó a un acuerdo con Junts, pero Junts no fue el primer interlocutor principal de esas negociaciones. De hecho, el gobierno apostaba por conseguir el sí del Partido Popular, porque repetían, son ellos los que en su mayoría gobiernan buena parte de las comunidades autónomas que van a tener que acoger a los menores migrantes no acompañados. ¿Qué pasa? La ley sí está aprobada. Ahora queda ponerla en práctica. Y el gobierno lo dice, lo sabe, va a ser complicado, pero confía en que no puedan desobedecer esta normativa porque es de rango de ley y como tal deberían cumplirla. De momento las comunidades autónomas del PP no se lo están poniendo fácil, se han mostrado totalmente en contra en la reunión que han mantenido con el gobierno en las que les han explicado esos detalles de cómo se realizará el reparto. El gobierno insiste en que sus planes pasan por comenzar con los traslados en verano, pero tienen que llegar a esas comunidades autónomas cuyos gobiernos ya han anunciado que van a recurrir la norma en el Constitucional. José Enrique Monrosi, hola. Hola Juanlu, muy buenas. Ponemos el broche un poco a este repaso con José Enrique Monrosi, mi compañero que sigue la actualidad política del gobierno. José, toda esta frustración parlamentaria se simboliza sobre todo en un hecho concreto. Estamos en mayo y no hay presupuestos generales del Estado de este año. Eso sintetiza un poco también lo que es esta legislatura. Bueno, el gobierno ya intuía desde el principio de la legislatura que iba a tratarse de un mandato mucho más complicado que el de la legislatura pasada, principalmente porque depende de fuerzas que en lo ideológico son, digamos, antagonistas. Depende de fuerzas conservadoras en lo económico, en lo social, algunas claramente de derecha como Junts, conservadoras como el Partido Nacionalista Vasco, o también depende de otras fuerzas nítidamente de izquierda como Euskal Herria Bildu o Podemos. Ya desde hace bastante tiempo, tanto Podemos por la izquierda como Junts por la derecha están ejerciendo, según el momento, de fuerzas claramente de oposición. Por eso el gobierno lleva ya tiempo diciendo que los presupuestos que están en vigor son unos presupuestos que elaboraron también desde un ejecutivo, desde un Consejo de Ministros progresista, la legislatura pasada, y que por tanto, por así decirlo, pueden tirar los 4 años, si hace falta, con esos presupuestos generales del Estado prorrogados. Es verdad que eso demuestra, evidentemente, una debilidad parlamentaria del Ejecutivo, aunque a lo que se aferran es que pueden seguir legislando en base a acuerdos y casi semana a semana negociando con el conjunto de grupos parlamentarios. De hecho, tal ha sido el convencimiento desde el primer minuto de la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos que ni siquiera los ha presentado el gobierno este año, que ha sido algo pues que se le ha criticado incluso desde sus propios socios. No es que haya perdido la votación de presupuestos en el Congreso, sino que ante la certeza de que no tiene los apoyos, María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, ni siquiera los ha llevado a la Cámara Baja. Falta todavía la mitad del mandato, pero José, no sé si hay una sensación en el gobierno de que esta legislatura se va a quedar a medias. Bueno, el gobierno lo que dice es que no es cierta esa foto de que en el Congreso de los Diputados lo pierde todo. De hecho, acaba de sacar adelante un decreto muy importante, el de las medidas económicas contra la guerra comercial de Donald Trump para proteger al tejido industrial español, a las empresas, a los trabajadores de los sectores más afectados por esos aranceles impulsados por el presidente de Estados Unidos. Era una medida muy importante para la que se ha negociado con el Partido Popular durante bastantes semanas entre el ministro de Economía directamente y el vicesecretario económico de la calle Génova, Juan Bravo, sin llegar a un acuerdo finalmente, y que ha sacado por los pelos, pero con el apoyo, el respaldo más o menos explícito, porque por ejemplo algunos grupos como Podemos se han abstenido, pero basándose en su mayoría de investidura. Entonces se va a ir enfrentando a situaciones de este tipo, de algunas derrotas parlamentarias sonoras, pero lo que dice el gobierno es que sigue teniendo el presidente la confianza de la mayoría de grupos de la Cámara, que sigue teniendo la confianza de la mayoría de los diputados
y que por tanto seguirá negociando día a día cada medida que quiera impulsar, y algunas de ellas estratégicas incluso ni siquiera van a pasar por el Congreso, como es el caso que ya hemos contado también del millonario gasto en defensa para alcanzar ya este año el 2% del PIB. Esa es la justificación que da el gobierno, que asume que algunas derrotas parlamentarias llegarán y bueno, pues se afrontarán, pero que no piensa que su situación en el Congreso, la inestabilidad que es evidente, pues le lleve, sin embargo, a perder todas las votaciones, porque muchas estratégicas dicen van a conseguir sacarlas adelante, o eso al menos es la esperanza que tienen. José Enrique Monrosi, compañero, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... La ayuda de Kit Digital te permite acceder a un amplio catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online, mejorar la ciberseguridad de tu negocio o incluso empezar a usar herramientas con inteligencia artificial si eres mediana empresa. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation EU. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.